Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Miguel Ángel, ahí como se ve en la presentación, Miguel Ángel Rodríguez Florido. Soy una de las personas que coordina y además junto con Geray va a desarrollar parte de este taller. Antes que nada, agradecerles el interés que han tenido ustedes en particular por estar físicamente y las personas que se han matriculado e inscrito virtualmente. La idea de este taller es, pues, viene enmarcado dentro de una política que existe dentro del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Industria, bueno, financiado por la Unión Europea para introducir términos tecnológicos o digitales a la población en general. De hecho, la convocatoria que avala esto es una convocatoria que se destina precisamente a desarrollar talleres presenciales donde se trabaje con tecnología para habilitar, digamos, a las personas no especializadas en esa tecnología a su uso. Por eso estamos haciéndolo así, de esta manera. Ahora les explico un poco más, pero la idea de hacerlo así es precisamente porque como estamos además en una situación de pandemia, pues para evitar el que no se pudiera desarrollar el taller, pues se nos ocurrió hacerlo así, es decir, nosotros los ponentes en vez de desplazarnos, lo hacemos por videoconferencia, es algo que ya utilizamos de manera habitual nosotros antes de la pandemia, o sea que para nosotros es una manera natural de trabajar. Y Geray, que es parte del grupo, pues está ahí presencial y va a ser el que va a ir pues asistiéndoles no solo en lo que puedan requerir en la sala en la que están, sino además cuando tengamos el equipamiento, como les decía antes a algunos de los que estaban por ahí, el equipamiento lo iremos, a medida que vayamos desarrollando el taller, lo iremos poniendo en esas mesas que están ahí en medio, y la idea es que podamos utilizarlos ustedes y que por tanto puedan tener la sensación física de usar algo digital. Y bueno, si ya lo conocían, pues mejor, y si no lo conocían, pues tienen la oportunidad de usarlo y no solo recibir un contenido teórico, ¿no? Bueno, la sesión de hoy va a ser una sesión de introducción donde les vamos a contar un poco cuál es la filosofía de trabajo, por qué somos nosotros quienes hemos optado a este proyecto para hacer este tipo de taller, qué es lo que vamos a ver en el taller, qué medidas vamos a tomar pues, para evitar precisamente eso que acabo de nombrar, que es la pandemia, o sea, que haya infección por la COVID. Entonces, ahora les explicaré un poco, aunque ya estamos prácticamente habituados a tomar las medidas generales que se suelen recomendar. En cualquier caso, nosotros hemos pensado en algunas opcionales, dado que vamos a utilizar equipamiento que vamos a compartir, llamémoslo así, y ahora se lo voy a contar. Bueno, yo soy físico, hice la tesis en ingeniería de teleco, lo que hago tiene que ver con la informática y está aplicado a la medicina. O sea que soy un perfil bastante, soy un perro verde, que se suele decir, es decir, soy un perfil bastante mixto, porque en mi trayectoria profesional pues he ido desarrollándola en base a todas estas áreas de conocimiento. Estas son las instituciones que están ahí, son las instituciones a las que estoy afiliado. Estoy afiliado a la Cátedra de Tecnologías Médicas de la universidad, ahora les contaré un poco de eso, al Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas también, al Plan de Innovación Tecnológica Motiva, también les contaré qué significa eso. Y todo esto está también, digamos, unido al desarrollo de proyectos con la Fundación Canario Ágora, que es la que realmente ha promovido el desarrollo de este taller en colaboración con las otras estructuras. Bueno, quiero agradecer también a la institución que ha, en este caso al Gobierno de Canarias, a través de este programa que les he comentado al principio, la concesión de este proyecto. En este proyecto pues se planteaba precisamente eso, era una convocatoria abierta donde se abría las propuestas de cómo divulgar el uso de la tecnología o de aquellos dispositivos de tecnologías emergentes a la población en general, ¿vale? En ese contexto surgió nuestro proyecto y el proyecto básicamente ahora les contaré, porque este es el objetivo de esta charla, les contaré un poco cuál es la línea o el hilo conductor por el cual vamos a ir
durante estos días moviéndonos, ¿no? Bueno, lo primero, lo que les he dicho, actuar contra la enfermedad. Estamos en una situación que es extraordinaria, que es diferente y que, por tanto, como es diferente, pues tenemos que comportarnos, por lo menos socialmente, de manera diferente, pero minimizando ese comportamiento diferente para que podamos desarrollar actividades en comunidad, porque es que si no, los hombres son seres vivos sociales, ¿no? Si perdemos esa posibilidad además, pues se pueden imaginar. Entonces, en ese contexto, lo que sí tenemos que cuidar es, pues, eso, que no se extienda la enfermedad y que todos los que estamos participando, ustedes que están ahí presencialmente, pues lo hagamos con seguridad. En ese sentido, pues se plantea lo de siempre, antes de entrar a la sala, que se laven las manos o para evitar, pues eso, que cuando toquen o cuando entre ustedes estén en contacto, lo que sea, puedan transmitir el virus. La distancia siempre la misma, una distancia de 1,5 metros, 2 metros. Lo ideal, esta sala, lo íbamos a hacer en otra sala, que era con mesas. En este caso, esta sala es bastante grande y por tanto se puede mantener bastante mejor la distancia, pero en cualquier caso sería interesante que siempre guardaran o siempre se sentaran en el mismo sitio que han elegido hoy. Y si no, porque el próximo día no les gusta ese sitio porque les da el sol o porque están incómodos o lo que sea, pues consideren el mantener una distancia relevante con respecto a los demás. Durante las sesiones, volvemos otra vez a lo mismo, esta sala es diferente el formato, por tanto es más difícil que la gente se mueva entre la sala, pero bueno, lo ideal es que no nos movamos dentro de la sala, salvo que Yeray, que es la persona que está ahí nuestra, coordinando todo el desarrollo del taller, pues les comunique que se desplacen o se coloquen o vayan a un sitio en concreto. Pero a priori, en principio, no tendríamos que movernos y les pedimos, por favor, que si se van a mover o lo que sea, pues que nos avisen y hacerlo de una manera más o menos coordinada. Tampoco somos muchos, insisto, y esta sala es bastante grande respecto a la que teníamos, o sea que no creo que con esto vayamos a tener mayor dificultad. Durante las actividades prácticas, vamos a tomar unas medidas adicionales. Las medidas adicionales son precisamente, disponemos de guantes para que cada persona, cuando vayamos a trabajar con los simuladores, pues se ponga unos guantes, independiente de que previamente se hubieran lavado las manos, entren con mascarilla, es decir, adicionalmente a todo eso, que ya nos previene un poco de la enfermedad, adicionalmente, pues vamos a disponer de guantes para tocar los dispositivos, de manera que cuando uno toque un dispositivo y después lo toque otra persona lo va a tocar con guantes, ¿no? Así minimizamos eso. También vamos a tener mascarillas a disposición para poder ponerse una mascarilla si quieren. Cuando llegan, botan la que tienen y les damos otra para entrar a la sala y estar durante el desarrollo del curso con una mascarilla nueva. Vamos a disponer también de gorros quirúrgicos, precisamente para cuando tengamos que utilizar dispositivos que nos tenemos que poner en la cabeza, pues que no minimizar ese contacto. O sea, vamos a tener los gorros, vamos a tener la mascarilla, vamos a tener los guantes y además, cuando vayamos a ponernos esos dispositivos en la cabeza, vamos a tener una especie de antifaces preparados para que el contacto sea sobre el antifaz de cada una de las personas, ¿no? Como podrán entender, todo ese material es material de un solo uso y además material que es intransferible, es decir, que es personal para cada uno, ¿no? Cada vez que vayamos a hacer alguna tarea práctica o lo que sea, pues Yeray se encargará de darles estas herramientas para que podamos luchar un poquito más contra la transmisión del virus, ¿no? Lo de no tocar viene precisamente por eso. Cuando empecemos a meter equipamiento, pues probablemente les llamará la atención y tendrán la tentación a lo mejor de tocarlo y tal. Les pedimos que por favor en principio no toquen nada hasta que Yeray les dé el material necesario para hacerlo o hasta que él mismo les diga cuándo es el momento de tocarlo, ¿no? Lo haremos de manera ordenada y dado el número de personas que estamos, pues todos tendremos la posibilidad de tocar los dispositivos o de utilizar los dispositivos que vamos a manejar. Bien, también durante las actividades prácticas es recomendable, ¿vale? No es obligatorio, es recomendable. Este taller, no lo dije antes, pero el taller está pensado no solo para que la población en general se alfabetice o aprenda el manejo de este tipo de tecnología, que la toque o que tenga la sensación de su uso, sino que además muchos de los contenidos pues ustedes los puedan empezar a reproducir ustedes mismos. Es decir, que lo que ustedes salgan de este taller, pues algunos
simplemente escuchando y entendiendo una serie de ideas, y otros a lo mejor que les puede interesar, pues teniendo experiencia práctica de poder hacer alguna de las cosas que vamos a hacer. Entonces, en caso de que haya gente que dispone de ordenador portátil, pues sería ideal que a partir de mañana lo trajeran, porque vamos a poder, ustedes se van a poder instalar software que vamos a usar, vamos a poder utilizar una serie de herramientas que vamos a usar. Yo creo que es bueno para aquellos que quieran dar un paso más. Aquellos que no tienen portátil o no les apetece hacerlo manualmente, alguna de las actividades que vamos a hacer, no pasa nada. Nosotros, como yo estoy compartiendo la pantalla, todo lo que haga yo, ustedes lo van a ir viendo, y sobre eso iremos avanzando en el taller, ¿vale? Bueno, esto lo he avanzado un poco, pero todas las instrucciones, el soporte y todo lo que necesiten, pues tenemos a Geray, que es parte del grupo, que está ahí durante todo el desarrollo del taller, en todas las sesiones, y por tanto, para todos los ponentes que vayan participando en el taller, pues Geray es el interlocutor físico que está ahí y con el cual van a trabajar con los dispositivos que vamos a utilizar, ¿no? Bien, ¿hay alguien que realmente vaya a traer el portátil a partir de mañana o tenga pensado de los que están en la sala? Levanten la mano, por favor. Uno al fondo veo. 2, 3, 4, 5. Ah, bastante gente. Perfecto. Perfecto. Vale, pues perfecto. Eso está bien, porque así podremos, sobre todo, insisto, para que ustedes aprendan de forma práctica muchas de las cosas que vamos a ver, ¿no? Que no es lo mismo escucharlo y verlo que intentar hacerlo, ¿no? Incluso si tienen de una sesión a otra algún problema, pues a lo mejor le podemos echar una mano para ayudarles, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el objetivo o la intención que tenemos con este curso. Vamos a ver, la intención del curso lo he ido adelantando un poco, pero quiero utilizar la palabra alfabetización. La palabra alfabetización, si ustedes la buscan en la Real Academia, dice esos dos principales significados, ¿no? Ordenar alfabéticamente o enseñar a alguien a leer y a escribir. Claro, cuando uno ve esto y habla de alfabetización, que los queremos alfabetizar o hablamos de alfabetización, pues la gente se lo puede tomar incluso, y ahora les contaré experiencias con otros sectores, se lo puede tomar como algo que puede ser incluso ofensivo, ¿no? Alfabetizar, nos va a enseñar a leer, ¿qué pasa? Que se piensa que somos tontos, ¿ok? Pero no se trata de eso, se trata precisamente de entender el concepto de alfabetizar y hablar de alfabetización tecnológica o alfabetización digital. Alfabetización digital, hay un concepto y quiero sacarlo ahora mismo, y es este que se ve aquí a la derecha. ¿Ustedes ven el ratón mío? Sí. Perfecto. Bueno, lo ven, ¿no? El ratón moviéndose encima de la presentación. Bueno, aquí es una imagen clara de lo que en general se suele llamar popularmente nativo digital. Y cuando uno habla de nativo digital, tiende a pensar que es una persona que ya está alfabetizado tecnológicamente. Es como si pensáramos que nosotros, todos los que estamos en esta sala, los que son nativos digitales porque nacieron con la tecnología y los que no, cuando hemos nacido, ya sabemos leer. Pero no solo sabemos leer y escribir, sino que además sabemos leer un BOE, sabemos leer una novela, sabemos leer un cómic, sabemos leer una noticia de periódico. Eso no es así, y por eso, cuando nosotros somos pequeñitos, pues nos escolarizan para alfabetizarnos, para saber leer y escribir, entre otras cosas, ¿no? Pues lo mismo pasa con la tecnología. Es decir, alguien que haya nacido con la tecnología no tiene por qué, no significa que necesariamente esté alfabetizado tecnológicamente. De hecho, muchos de los problemas que hay en la población en general, y por eso este tipo de talleres, no sino en general todos los que se están dando más ahora con el tema de la pandemia, que se ha pasado el mundo al mundo digital, pues a fuerza de la necesidad, el hecho de que no exista alfabetización tecnológica provoca pues muchos problemas de seguridad. Muchos problemas de seguridad pues que la gente pone una clave de acceso, un usuario y contraseña muy sencillo, y cuando fue la pandemia, fue el encierro, que llamo yo, pues ahí la gente que robaba, en vez de robar físicamente, pues robaba digitalmente. Y la ciberdelincuencia es algo que está, bueno, ya sale en prensa y sale en los periódicos. Es decir, que alfabetización tecnológica es pues lo mismo que se hace cuando uno alfabetiza a la población a leer y a escribir. En este caso se trata de que la gente, aunque la tecnología es lo suficientemente amigable para tener nosotros la percepción de que la controlamos y la conocemos, no significa, insisto, necesariamente que la controlemos y la manejemos bien,
sino que simplemente la tecnología es suficientemente amigable para que cualquiera, pues mi madre que tiene 72 años, pues pueda coger y mandar un WhatsApp. Eso no significa que mi madre sepa, pues tenga cultura de uso de tecnología o sepa que si va a poner una clave para abrirse un correo electrónico, que ya es decir, que mi madre se abriera un correo electrónico con 72 años, una cuenta de correo electrónico, pues eso es a lo que nos referimos. Entonces, el objetivo del taller es que consigamos que aquellos que están online o aquellos que están en presencial, pues aquellos que sepan refuercen contenido y los que no sepan, pues hayamos conseguido pues avanzar un poquito más para que cuando alguien les nombre algún tipo de tecnología de las que vamos a ver, pues diga, oye, pues yo sé más o menos en qué consiste eso. Es decir, esa es la idea nuestra del proyecto, ¿no? La idea del proyecto, del taller, es pues conseguir que podamos alfabetizar tecnológicamente a la población, sean nativos digitales, o no sean nativos digitales. Bueno, la otra filosofía que está debajo del proyecto, y por eso le digo lo de los portátiles, de lo que vamos a instalar software y tal, es que la filosofía que además promueve este tipo de convocatoria, pero que además es una filosofía de trabajo nuestra, de siempre, es la de trabajar con filosofía que se llama open source. ¿Quiénes de los que están en la sala saben lo que es filosofía open source? Que levanten la mano, porfa. 1, 2 personas, 3 personas. 4, al fondo hay otra persona que sabe. 4 personas. Bueno, pues la filosofía open source, para aquellos que no la saben, significa, la filosofía open source es compartir, básicamente, ¿vale? Tiene muchas variantes, por eso ahí puse muchas palabras, ¿no? Se puede utilizar. Pero básicamente el concepto es compartir en el sentido de que el conocimiento por sí mismo yo lo comparto y lo implemento de cierta manera. Por ejemplo, el software. Yo puedo hacer software con filosofía open source. ¿Qué quiere decir que hago software con filosofía open source? Que yo, cuando hago el programa de ordenador que hace cualquier tarea, lo que estoy haciendo es implementando una idea que yo tengo para resolver un problema. Y lo implemento con un computador. Entonces programo en un lenguaje de programación y ese lenguaje de programación resuelve potencialmente ese problema. Ahí yo puedo coger y decir, ese conocimiento es mío solo, y como es mío, yo sé que tiene mercado y además lo voy a comercializar, entonces lo voy a proteger y no se lo voy a dar a nadie, sino lo voy a tener yo y solo a aquel que me pague le voy a dar un tiempo de uso, una licencia de uso, ¿vale? Ese es un modelo. Y después está el modelo open source. Yo he hecho ese software resuelve un problema y yo cojo y lo cuelgo en mi blog, en mi página web o en algún portal cualquiera que haya por ahí abierto. De manera que no solo lo cuelgo ahí, sino que permito que la gente pueda descargar ese software. Pueda descargar lo que se llama el código fuente de ese software. Y como puede descargar el código fuente de ese software, lo puede modificar y lo puede mejorar. O lo puede adaptar a sus necesidades. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy compartiendo mi implementación de ese conocimiento con el resto de la humanidad y lo transmito pues a través de Internet en principio. ¿Qué es lo que suele pasar cuando yo hago esta filosofía open source? Lo que uno podría pensar es que cuando yo pongo un software open source estoy perdiendo realmente capacidad industrial, llamémoslo así, de mi conocimiento. Porque claro, yo lo cuelgo ahí, y como yo lo cuelgo ahí, alguien que sepa lo va a descargar, el que no sabe lo descarga y lo usa, como si fuera una caja negra, pero el que sepa lo puede descargar, lo puede modificar y lo puede vender. Eso hablamos ahora de si eso es así. Pero en general se ha demostrado que eso no es así. En general se ha demostrado que lo que suele pasar es que la gente se lo descarga, la gente lo modifica y la gente lo vuelve a subir para compartirlo. O la gente se lo descarga, la gente lo modifica y la gente me contacta a mí diciéndome, oye, he cambiado esto y lo he mejorado, pero no sé por qué esto lo hiciste de esta manera. Y así nace una cooperación entre esa persona que no conozco de nada, que se ha descargado, algo que he desarrollado yo y que yo, por mi filosofía open source, he decidido compartir con el resto. Eso al final genera pues un servicio, porque cuanto mejor yo sepa atender el problema que resuelve ese software, pues, y si tengo comunidad que desarrolla para esa solución, pues yo me especializo más y la gente que contrate mi servicio para resolver el problema para el cual yo hice el software, pues va a estar más contenta, ¿no? Entonces, por eso, la filosofía que hay subyacente en todo lo que hacemos
es una filosofía open source, es decir, que todo lo que vamos a trabajar va a ser filosofía, o sea, van a ser material, software o aplicaciones que en general nos vamos a poder descargar y vamos a poder utilizar. La filosofía open source, ¿de dónde viene? Pues, y por eso lo que les estaba comentando, eso les decía antes, ¿no? Yo pongo mi software en un portal, alguien se lo baja, lo retoca, y lo que suele pasar en general es que esa gente lo suele subir de nuevo, y al subirlo de nuevo, pues contribuye al proyecto. Eso, por la naturaleza del ser humano, pasa eso, ¿no? Ya lo hacíamos hace 10.000 o 15.000 años, que cuando íbamos a cazar, en vez de ir cada uno a cazar un pollo, una gallina o algo más pequeñito, nos juntábamos para cazar un mamut y así teníamos comida durante mucho tiempo, aparte de otros recursos, y así nos protegíamos entre uno y otro, ¿no? Por tanto, la filosofía open source no es nueva ahora, no es del mundo digital, sino que ahora se llama así porque le han puesto ese nombre, y el open source viene principalmente del software, porque fue el primer sector, digamos, industrial que quizás apostó por esta forma de trabajar, por eso se llama abierto, ¿no? Open source, fuente abierta, de código fuente abierto, pero se utiliza para otras áreas, ¿no? Industriales, pero que viene por la propia naturaleza subyacente que tiene en el ser humano. Esa es la manera que nosotros tenemos de trabajar. Filosofía open source es la propia Internet. O sea, Internet nació cuando este señor que trabajaba en el CERN es un centro de investigación que hay en Suiza, de física de partículas, donde, bueno, hay un acelerador muy grande y es donde se suelen hacer generalmente investigaciones que luego salen en los medios de comunicación, porque aceleran a mucha velocidad pues las partículas y consiguen descubrir partículas nuevas y tal, y hacen experimentos de física cuántica. Entonces, este investigador que estaba allí, pues tenía un problema, y es que quería compartir datos con gente que estaba en el mismo edificio que él, pero la única manera que tenía era una forma física de compartirlo. Entonces a él se le ocurrió la manera de poder implementar un sistema en el cual él pudiera, con unos archivos que estuviera trabajando en su ordenador, compartirlos con el que estuviera 3, 4 plantas más arriba. Estamos hablando del año 89. Tampoco estamos hablando de 1903, decía año 89, tampoco hace tanto. Pero año 89 ya existía Internet. Sin embargo, todos los que estamos aquí no teníamos conciencia de Internet hasta mucho posterior, ¿no? Es decir, yo, de hecho, por ejemplo, hasta el año 96, que estaba estudiando la carrera en La Laguna, no sabía lo que era Internet. Y ahí fue cuando me conecté por primera vez a Internet, en el año 96. ¿Por qué? Porque la carrera la estaba haciendo en La Laguna, y ahí había una facultad de física que tenía un centro de investigación muy potente, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias, y este Instituto de Astrofísica de Canarias, que es un centro de investigación como el CERN muy potente, pues ya había adoptado esa forma de trabajo, ¿no? Que era Internet. Por tanto, es algo que viene de muy cerca y muy lejos, según lo veamos, ¿no? Pero que Internet ya existía, y fue este señor el que tuvo la idea, ¿no? Precisamente por esta filosofía open source, que es la que nos ha movido a desarrollar un taller como este y hacer todo lo que hacemos, pues bueno, me parece interesante recomendarles principalmente estos dos libros. Están también, creo que en versión en español, pero bueno, los dos libros hablan de esa filosofía que les he contado hace poquito, hace un par de transparencias. Es decir, en una, cómo las masas en sí mismos tienen la inteligencia, que no es la suma de las inteligencias, sino que es algo más, ¿vale? Existe una sabiduría de esa interacción entre varios cerebros pensando, que es más potente que la suma de todos los cerebros. De eso habla el primer libro, de Wisdom of Crowds. Y luego el Wikinomics, que lo dice ahí claramente, ¿no? Cómo la colaboración o la cooperación de mucha gente pues puede provocar cambios en todo, y además no solo provocar cambios en todo, sino que es una manera eficiente de trabajar en muchas áreas, ¿no? No solo estamos hablando de software, sino, insisto, en muchas áreas, como ahora les vamos a contar nosotros. Después, en particular, les pongo las dos, esto ya por afinidad, digamos, con lo que hacemos nosotros, las dos marcas, llamémoslo así, más importantes de la filosofía open source, que es la propia Fundación de Software Libre, que es la que se llama ahí, que es la que define las licencias, ahora hablaremos un poquillo de eso, de distribución de software. Y luego tenemos el hardware abierto, ¿no? Es decir, hay dispositivos hardware que no son propietarios, que no son dispositivos
como el Apple, por ejemplo, o el iPhone o el Samsung, son dispositivos hardware que son propietarios. Es decir, la especificación del iPhone o la especificación del Samsung no está disponible para que cualquiera de nosotros nos la descarguemos. Y si sabemos de electrónica, seamos capaces de coger nuestro iPhone y adaptarlo e incorporarle hardware para mejorarlo o lo que sea. Tendríamos que hacer una especie de ingeniería inversa, ¿no? Porque está protegida por derecho industrial. Pero que existen herramientas hardware, ahí está el proyecto Arduino o realmente la plataforma Arduino, que es precisamente para eso, para que trabajemos con filosofía abierta y que, por tanto, nosotros captando disponiendo un hardware como este, si yo hago, por ejemplo, un ordenador utilizando Arduino o hago un robot utilizando Arduino, un robot de esto para jugar con los niños y tal, si eso después yo se lo vendo a alguien, ese alguien tiene la especificación realmente de ese hardware, porque es el hardware Arduino, y entonces podría modificarlo, si sabe, claro, esto es lo de siempre, ¿no? Pero en cualquier caso tiene esa opción. Si no supiera, es como una caja negra donde no podría hacer otra cosa que utilizarlo y cuando se estropeara, pues ir al servicio técnico correspondiente. Que si te estropea algo de Arduino, también tienes que ir al servicio técnico correspondiente. Quiero decir que no, una cosa no quita la otra. Lo que quiero que entiendan es que es una de las marcas, llamémoslo así, de la filosofía esta open source, a la cual le he dedicado 2 o 3 transparencias, pues para que entiendan por qué hacemos este tipo de taller y cuál es la filosofía que está subyacente. Precisamente respecto a la filosofía open source y cuando hablamos de software, y eso que les pregunté hace un ratito, no, porque si vamos a utilizar con los portátiles nos podemos descargar el software. Claro, hace tiempo cuando comprábamos nosotros un ordenador, el ordenador en general venía con el Windows instalado. Y nosotros probablemente no éramos conscientes que en el precio del ordenador estamos comprando la licencia de ese Windows, de ese sistema operativo Windows. Implícitamente, en el precio del producto, iba la licencia del sistema operativo. ¿Eso por qué? Porque el modelo de negocio que tenía Microsoft Office, o Microsoft Windows, perdón, que bueno, distribuye el Office también, es la filosofía de venta de licencias por uso. Entonces, no está disponible el código fuente del sistema operativo, del Windows, y entonces el comerciante del ordenador está obligado a cobrar ese coste porque no puede distribuir ese software, el Windows, de manera pirata. No lo puede hacer. Aunque a lo mejor, probablemente ustedes a lo mejor, o yo, o quien sea, han comprado un ordenador y el que vende la tienda de ordenador pues les ha instalado un Windows pirata. Pero eso está mal. Es decir, eso va contra la ley. Eso no se puede hacer porque Microsoft tiene una licencia de uso de ese sistema operativo. ¿Para qué? Para que funcione ese ordenador. Y, por tanto, en el precio del ordenador iba incluido la licencia. ¿Qué pasa? Cuando se empezó a desarrollar esta filosofía open source, que apareció principalmente por el software, aparecieron sistemas operativos como es el Linux, que a lo mejor hay gente en la sala que lo conoce. ¿Hay alguien que conozca Linux en la sala? 1, 2, 3 personas. Vale. Pues el Linux es un sistema operativo open source. Es un sistema operativo basado en Unix. Unix es, a su vez, un sistema operativo no open source, que desarrolló Solaris, Sun Solaris, que es una marca de computadoras, de ordenadores. Entonces, el Linux es un sistema operativo basado en ese Unix, pensado para utilizar en PC. Entonces, cuando yo, por ejemplo, iba a comprar un ordenador, pues yo le decía al de la tienda, oye, quiero un ordenador con esta especificación. Entonces le digo, pero no quiero que me cobres la licencia de Windows. No, pero tengo que vendértelo con sistema operativo, porque parece, eso me dijeron alguna vez, que hay una norma que dice que el ordenador no puede salir crudo, llamémoslo así, no puede salir sin el sistema operativo. Entonces yo le decía, perfecto, pues instálame un Linux. Ahora ya todo el mundo se maneja, pero en su momento cuando yo lo decía, la gente decía, no, pero es que eso es un rollo instalarlo y tal, no sé qué. Y dice, bueno, pues entonces yo te traigo uno fácil, tú me lo instalas y así me lo llevo yo. Entonces me lo instalaba en Linux. El Linux es un sistema operativo que es abierto. Entonces, ¿qué quiere decir que es abierto? Que ese sistema operativo está colocado por ahí en la nube, en cualquier sitio, y yo me lo puedo descargar. Y si yo sé, podría adaptar ese sistema operativo a lo que yo quisiera. Y de hecho hay muchas distribuciones del sistema operativo Linux. Está el Ubuntu, que es probablemente el que más la gente conoce. Está el Debian, que es el que uso yo. Está el SUSE. Está el Yellow Dog, hay otro que se llama. Es decir, hay muchas distribuciones. El Red Hat. Muchas distribuciones de sistema operativo Linux. Entonces, cuando ese software se pone a disposición de la comunidad, cuando yo trabajo la filosofía open source,
no es que yo esté negando mi derecho de autoría de lo que yo he hecho. Para eso existen lo que se llaman las licencias. Y estas que están aquí son varias de las más comunes de las licencias que existen en la distribución, por ejemplo, de software, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Vale? También puede existir de conocimiento general, de libros, de documentos, de manuales, de lo que sea. ¿Vale? Pero en principio, estas son las licencias de uso dentro de la filosofía open source. Y tienen varias, si ven arriba, tienen como varios, hay algunas que están en verde para esos ítems que dice arriba, distribución, modificación, uso como patente, uso privado, y hay otras que no tienen, que están en rojo, que no se puede, ¿vale? Entonces, todas estas licencias, y hay muchas más, pero bueno, ahí les puse un ejemplo porque hice una captura un poco de las que había, tiene una serie de especificaciones. Hay unas licencias, por ejemplo, que se llaman BSD, que vienen de Berkeley Software Distribution, creo que es, o no recuerdo ahora exactamente las iniciales, pero bueno, BSD. Esa licencia ahí está, parece, la BSD 3 o BSD 2. Hay variantes después de estas licencias. Esa licencia lo que hace es que permite que yo, un software, me lo pueda descargar, lo pueda modificar incluso y darle uso comercial, pero tengo que mantener la autoría de lo que yo saqué de las personas que hicieron el origen de ese desarrollo mío. De manera que cuando yo lo distribuyo, pues las personas saben que eso lo hizo Miguel Ángel Rodríguez Florido. Y después una empresa llamada no sé qué, lo cogió, lo adaptó, lo mejoró y lo aplicó a un cierto problema. Por tanto, no estoy renunciando a mi conocimiento, no estoy renunciando a mi autoría, porque eso es un derecho irrenunciable por ley, sino que lo que estoy es poniendo a disposición de la comunidad. Y la comunidad, por ese tipo de licencia, tiene que decirme esto. Hay licencias, por ejemplo, como la GPL, que está arriba, GNU Public License, GPL, que esa, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que se suele llamar que es, pues se puede llamar que es como los virus, que se contagia. ¿Por qué? Porque la licencia GPL es una licencia abierta que yo coloco en un sitio web para que alguien se descargue lo que sea con ese tipo de licencia, pero todo lo que se haga con mi recurso, con esa licencia GPL, tiene que ser GPL, o sea, obliga a que los desarrollos derivados de ese original también sean GPL. Por tanto, la licencia GPL, por ejemplo, pues le puede interesar a ciertos sectores, pero hay sectores en los que a lo mejor no les interesa, ¿vale? Por ejemplo, las universidades, los centros de investigación, todo lo que se financia principalmente por fondos públicos, suelen utilizar filosofía open source, porque la ciencia en general está llena de usos open source de tecnología o de desarrollos o de conocimiento en general. Entonces, esas generalmente, que además se financian por fondos públicos, suelen tener licencias open source que son abiertas y que cualquiera luego puede cerrar para uso comercial, con modificaciones o lo que sea. Y las empresas, hay empresas que trabajan con filosofía open source a ese nivel, porque viven principalmente del conocimiento y del servicio, y hay empresas que no, que le ponen licencia GPL para garantizar que aquello siempre esté disponible. En cualquiera de los casos, esto ahora está en debate también, porque no sé si lo han oído, lo han visto en las noticias, con el tema de las vacunas para la COVID. Las vacunas para la COVID lo han desarrollado empresas privadas. Las farmacéuticas, cuando desarrollan un medicamento, sea una vacuna, por ejemplo, utilizan financiación privada. Entonces, esas hacen una patente y esa patente luego no es pública. La patente en sí mismo sí es pública, pero es decir, los ingredientes para yo hacer esa vacuna y el procedimiento para hacerlo no es público. La patente en sí, la ley sí, pero no el procedimiento para hacerlo. Entonces, ahora, con esto de la COVID, no sé si lo han oído, vamos, yo lo he oído varias veces, por eso se los comento, y si no lo han oído, pues se los comento yo. Se está diciendo ahora que como muchas de esas farmacéuticas se han beneficiado, llamémoslo así, de financiación pública, porque al ser una pandemia mundial, pues el sistema público, es decir, los gobiernos de los estados tuvieron que invertir mucho en esos laboratorios de investigación privados para que sacaran cuanto antes una vacuna para poder frenar la pandemia que nos está azotando. Pues entonces una de las cosas que se está planteando ahora mismo es decir, oiga, ustedes tienen que poner a disposición, tienen que poner de libre uso, tienen que pensar en filosofía open source, en este caso en particular, porque ustedes se han visto beneficiados por una situación extraordinaria, punto uno, y por financiación directa de fondos públicos. Por tanto, tienen que poner a disposición
los ingredientes de la vacuna. ¿Por qué se hace eso? Pues eso se hace claramente por la situación en la que estamos. Si hay países que no tienen capacidad económica para financiar a las farmacéuticas y hay países que no tienen capacidad económica para desarrollar la vacuna, pero hay países que tienen conocimiento y que países como por ejemplo la India fabrican mucha medicación, pero no tanto por el conocimiento químico, que también lo tienen, sino por la maquinaria y la capacidad de generar industria farmacéutica que tiene, pues esa gente podría empezar a fabricar, si tuviera los ingredientes, llamémoslo así, si tuviera la receta, podría empezar a fabricar vacunas, muchas vacunas, que no tendrían por qué ser marca Pfizer, AstraZeneca o la que sea, sino muchas vacunas basadas en esa investigación financiada por fondos públicos, ¿no? Y por tanto podríamos vacunar mucho antes. Por eso la filosofía open source, hay situaciones en las que quizás es exigible por ley, simplemente por una situación como la de ahora. Es decir, a mí me parece completamente razonable que esas empresas, aunque tengan un beneficio económico que ya lo han amortizado más que sobrado, que pongan a disposición en lo que se les ha financiado desde el sistema. ¿Para qué? Para que seamos capaces de fabricar más vacunas y de que aquellos que no tienen medios lo puedan hacer, ¿no? Pero bueno, la moraleja de todo esto, aparte de esta opinión personal sobre la vacuna, es que todo lo que nosotros hacemos en filosofía open source lleva una marca, lleva una licencia de uso, y esa licencia de uso hace que yo no renuncie realmente a ninguno de mis derechos según el tipo de licencia que yo pongo. Dicho de otra manera, que yo puedo hacer economía basándome en licencias open source. No tienen por qué ser licencias privativas o licencias que no se presten. Bueno, después de todo el rollete un poco de la filosofía, la intención que queremos, ¿por qué estoy hablando yo de todo esto? ¿Por qué nosotros nos hemos planteado el dar este tipo de taller? Pues básicamente porque nosotros hemos trabajado con esta filosofía desde hace mucho tiempo. De hecho, tenemos en Canarias una plataforma que es la que llamamos Motiva, donde están involucrados los 4 hospitales universitarios, digamos, del Servicio Canario de Salud, las 2 universidades, el Instituto Tecnológico, y después tenemos 2 estructuras de gestión, una a través de la universidad, que es la Cátedra de Tecnologías Médicas de la universidad, que pueden visitar, que es ctm.ulpgc.es, y luego la Fundación Ágora, que habrán visto la página también, donde también desarrollamos una serie de actividades, ¿no? Estas actividades, como pueden ver, y aprovecho la situación, ¿por qué hemos hecho este taller en Fuerteventura y no lo hicimos en Gran Canaria, en Tenerife o en otros sitios? Pues lo hicimos en Fuerteventura, pues precisamente por ser una isla cercana, pero una isla donde probablemente a lo mejor este tipo de taller no se haría con tanta frecuencia como a lo mejor sí se puede hacer en Gran Canaria o en Tenerife. Entonces nos parece que precisamente por el objetivo de este tipo de convocatoria y querer alfabetizar tecnológicamente a la población, pues aquellas islas que son periféricas, pues a lo mejor no tienen la oportunidad de, aunque hoy con internet podemos acceder al conocimiento y por esa filosofía pensar al conocimiento en cualquier sitio, ¿no? Pero nos parecía de interés hacerlo en una isla diferente y empezamos por Fuerteventura pues por afinidad, primero porque Geray es oriundo de ahí, por tanto ya era bueno hacerlo en su casa, pero segundo sobre todo pues en nuestro caso porque tenemos pues cierta cercanía con esa isla y entonces pues probamos con esa. A lo mejor el año que viene si lo hacemos en Lanzarote, el siguiente en La Gomera, el otro en El Hierro y el otro en La Palma. No sé, según cómo vayamos viendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos en esa plataforma? Pues nosotros lo que hacemos es formación y entrenamiento de tecnología para el uso de tecnología sanitaria, ¿vale? Nosotros trabajamos, de hecho yo estoy ahora en el Hospital Insular Materno Infantil. No sé si antes escucharon algunos de los que estaban, no sé si tenía el micro off, pero se escuchaba que estaba hablando se estaba hablando por los altavoces porque a cierto tiempo sale que hay que ponerse mascarilla en instalaciones hospitalarias y tal. Pues porque estamos dentro del hospital. ¿Qué hacemos aquí nosotros en el hospital? Pues nosotros utilizamos tecnología, principalmente de simulación virtual. Simulación virtual, entiéndanla como simuladores de vuelo, pero en vez de ser simuladores de vuelo, son simuladores de técnicas mínimamente invasivas. Esas técnicas mínimamente invasivas pueden ser pues una endoscopia, que les sonará a lo mejor, un cateterismo, que a lo mejor también les suena, una laparoscopia, que no sé si les suena eso, pero bueno, en cualquier caso, una serie de técnicas que se llaman mínimamente invasivas, y en estas técnicas mínimamente invasivas lo que hacemos es utilizar tecnología basada en simulación para entrenar a estudiantes
residentes y especialistas en el uso de esa tecnología. Eso lo hacemos en las universidades, en particular en la Universidad de Las Palmas tenemos en la Facultad de Medicina, en primero de Medicina tenemos una asignatura que se llama Física y Tecnología Médica, donde lo que hacemos es alfabetizar tecnológicamente a los estudiantes de medicina, que son nativos digitales y que son potencialmente los mejores del campus, porque son los que han entrado con la nota más alta. Pues sin embargo son analfabetos tecnológicos. ¿Eso es un insulto? No, es simplemente una realidad. Lo que tenemos que hacer es alfabetizarlos tecnológicamente y enseñarles, porque al que no se le enseña, no sabe. Entonces, en ese sentido, es lo que hacemos en Física y Tecnología Médica en la asignatura de primero. Y luego ya cuando ellos van avanzando, pues entonces cuando llegan a residentes, trabajan con nosotros con esos simuladores de vuelo. O esos simuladores, los llamo de vuelo, pero bueno, simuladores de técnica mínimamente invasivos. En ese tipo de tecnología de simulación, la tecnología subyacente realmente, bueno, huelga decir que lo que estamos haciendo es que simulamos con un ordenador lo que se hace con un enfermo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ven a estos dos chicos aquí. Esto aquí es como una especie de maniquí que sería un enfermo. Aquí tenemos la imagen que nos da el sistema de visión que se utiliza en esta técnica mínimamente invasiva y utilizamos el acceso que se sería en un enfermo, pero esto es un ordenador que está simulando un software y a través de esa simulación, pues ellos son capaces de hacer el procedimiento clínico en una máquina, que además puntúa lo que hace. Eso nos permite entrenar a la gente, a los estudiantes, a los residentes, para cuando tengan que utilizar la técnica en el hospital con los enfermos. ¿Vale? Utilizamos simuladores de eso. Entonces, la tecnología subyacente a este tipo de simulación pues es precisamente la visualización 3D, el manejo de datos en 3D, la interacción con entornos 3D, incluso la realidad virtual. Es decir, hay muchas tecnologías subyacentes, tecnologías como desmenuzadas, ¿no? Es decir, tecnologías digitales que ensambladas dan resultado un simulador de esto, ¿vale? Entonces, como nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, en particular yo desde el 2005, trabajando en esto de forma profesional, previamente en la parte de investigación en la universidad, mientras hacía mi tesis y después de hacer mi tesis, entonces, pues durante todo este tiempo, pues hemos incorporado este tipo de tecnología en los hospitales y en la facultad de medicina. Entonces, lo que hacemos es, pues, según el nivel de formación en el que están las personas con las que estamos trabajando, el perfil de personas con las que estamos trabajando, pues introducimos esas tecnologías. Introducimos una parte de alfabetización para que entiendan en qué consiste la tecnología y después esa tecnología la orientamos a una finalidad, un objetivo que tiene que ver con el sector sanitario. Entonces, por eso, como nosotros hemos trabajado y trabajamos en el día a día con todo este tipo de tecnología, lo que hacemos es, pues, desgranar esas tecnologías y mostrárselas a ustedes de forma desgranada para que ustedes sean capaces, pues aquellos que la sepan, pues de verla funcionar y pensar, pues no sabía que esta tecnología se podía usar para esto, y aquellos que no la sepan, pues que vean cómo es y que vean cómo funciona. Del mismo modo, una de las tecnologías que veremos nosotros y que fíjense que la usamos nosotros, la famosa impresión 3D, que quizás se ha hecho pues, bastante popular. ¿Por qué? Porque todo lo resolvía la impresión 3D. ¿Por qué? Porque era una manera rápida de nosotros crear una estructura física, ¿vale? Estas personas que están aquí son estudiantes de sexto de medicina. Y a estos estudiantes de sexto de medicina les estamos enseñando a imprimir en 3D. Estos van a ser futuros médicos, bueno, ya estos ya son médicos en 6 meses, cuando los cogemos nosotros, en 6 meses están haciendo el MIR y en 6 meses más están en un hospital haciendo su programa de residencia. Por tanto, estos son potenciales médicos. ¿Quiere decir que estamos educando a los médicos para que sepan imprimir en 3D? Sí y no. Lo que estamos educando y lo que pretendemos aquí es, volvemos otra vez a la palabra, alfabetizarlos tecnológicamente para que ellos entiendan cómo a partir de datos médicos podemos generar, utilizando la tecnología de la impresión 3D, materiales con las dimensiones anatómicas que nos dan los datos médicos, con las especificaciones que el especialista médico quiera según el requerimiento sanitario que corresponda, para resolver un problema sanitario. Ellos no van a imprimir en 3D, ellos no van a hacer el modelado en 3D, pero si ellos alguna vez en su carrera
alguien les ha contado cómo se genera un modelo en 3D físicamente con una impresora, cuando son médicos, tienen esa capacidad de poder leer esa información. Están alfabetizados y entonces pueden pensar en resolver un problema sanitario utilizando esa tecnología y pueden hablar con alguien que sí maneje la tecnología, nosotros por ejemplo, en términos no tecnológicos, pero sí en términos de conocer cómo funciona para saber, por ejemplo, que nos tienen que dar un TAC o una resonancia con una serie de especificaciones, entender esa comunicación y por tanto minimizar el que se convierta en una caja negra donde no, tú me haces esto y un prueba y error hasta que consigamos obtener el resultado que estaba buscando. Si ellos lo han hecho alguna vez, pues dirán, no, pues yo sé cómo se genera esto. No lo sé hacer, no lo sé reproducir, pero sé más o menos qué es lo que hay que hacer y qué requerimientos hay. Y luego habrá un técnico que es el que lo hace, ¿no? Esa es la filosofía que está detrás de esto. Esto es lo que vamos a pretender nosotros con ustedes también, con la impresión 3D en este caso en particular. La impresión 3D aparece, ahora les enseño eso, la impresión 3D, bueno, ahora se los cuento más adelante, porque aparece la impresión 3D en el taller y cómo está alineado en todo lo que va a ser el taller que vamos a desarrollar. Oye, una cosa que no les he dicho, si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, me paran, que yo me pongo a hablar y en principio levantan la mano o se lo preguntan a Yeray por si no le veo la mano, pero si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, lo que sea, me dicen, ¿vale? Ok. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Ah, vale. Bueno, entonces, aquí estamos hablando, estos son especialistas ya, ¿vale? Les quería enseñar esta parte para que vean que cuando estamos hablando de por qué somos nosotros quien va a dar este taller. Para que ustedes entiendan por qué somos nosotros quienes tenemos, digamos, la licencia para poder enseñarles a ustedes pues a entender cómo funciona esta tecnología. Y es porque ya las usamos a otro nivel. Pero lo que quería aquí plasmarles con esto es que tanto hay gente joven, como está aquí, que son las que utilizan esos simuladores de vuelo de técnica sanitaria, ¿no? Para entrenarse, porque son residentes, por ejemplo, y no han tocado todavía ni un enfermo. Y lo que nosotros hemos conseguido precisamente dentro del Servicio Canario de Salud es que no se aprenda con el enfermo, sino que se aprenda utilizando dispositivos que nos permiten entrenar. Entonces, esta persona, antes de tocar a un enfermo para hacer una broncoscopia, ha pasado horas de simulación. No solo eso, sino que después hay gente adulta, porque hay una actualización continuada de todo lo que es la tecnología médica. Bueno, y eso lo acabamos de hablar ahora mismo, la impresión 3D. La impresión 3D existe desde hace 10 o 15 años. Lo que pasa es que no había estado popularizada, no existía una tecnología lo suficientemente barata para que fuera tan popular como es ahora, pero habrán oído probablemente muchos de los problemas sanitarios que se han resuelto con tecnología sanitaria que utilizan la impresión 3D, ¿vale? Entonces, esos médicos que ya tienen una trayectoria clínica necesitan, pues, actualizarse de ese tipo de tecnología. Entonces, los simuladores nos van a permitir, por ejemplo, pues eso, simular in vitro con ese tipo de tecnología para poder aprender a entenderla primero y luego a aplicarla, ¿vale? Yeray, creo que se congeló la pantalla, creo. Pero me están oyendo ustedes, ¿verdad? No sé, ¿estás avanzando? No, estoy en la transparencia donde se ve el simulador endovascular y el simulador de flexible. El ratón mío se ve, ¿no? Ahí Sí. seguimos. Vale, porque yo la imagen de ustedes la veo congelada, lo digo por el streaming, ¿ok? Vale. Bueno, comprueba que el streaming está yendo bien para que la gente que lo está viendo online no pierda el contenido. Pero en principio yo la imagen del público la estoy viendo congelada ahora mismo, que no me preocupa, simplemente era por si no transmitimos bien por streaming. Bien, pues esta es la cuestión. Y aquí viene pues parte de esa tecnología que les decía que desmembrenamos, que nosotros pues cogemos y desmenuzamos para ahora impartir este taller. Parte de ella es cómo se generan esos escenarios, esos espacios virtuales donde se trabajan con los simuladores. Pues se generan precisamente generando pues modelos 3D de ciertas anatomías, poniéndole lo que se llaman texturas. Esto lo veremos a lo largo del taller, no hoy. Modelando luego por debajo software que es capaz de interpretar cómo se comporta en interacción con el usuario, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle en esto porque no es el objetivo. Aquí simplemente estamos hablando de por qué nosotros vamos
a tratar este tema en este taller. Bien, entonces, el plan que tenemos nosotros pensado, pues el plan que tenemos pensado es, como decíamos ahí, alfabetizar la población general sobre varias cuestiones. La primera cuestión es los principios de naturaleza de los datos en 3D, ¿vale? Veremos cómo se obtienen datos ya que por naturaleza son 3D. Y como son datos que ya por naturaleza son 3D, pues entonces esos datos 3D los podemos procesar y los podemos trabajar y los podemos utilizar pues, para hacer diferentes cosas. Lo iremos viendo a lo largo de todo el taller, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a ver. Segundo, cómo esa naturaleza, esos datos que vienen ya en 3D, de forma natural o bien de forma sintética, ya lo veremos, podemos obtener entonces esos modelos digitales. Y esos modelos digitales son estos que veíamos aquí, ¿vale? Esto que está aquí, por ejemplo, es un modelo digital. Esto que está aquí es un modelo digital, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener esos modelos digitales? Y cómo esos modelos digitales después nosotros los gestionamos y los manejamos, ¿vale? En digital. O sea, nosotros tenemos la información que bien nos viene de forma sintética, que ya lo veremos, o bien de forma natural, que ya tiene una naturaleza 3D en sí mismo, y nosotros cogemos y la digitalizamos. Y al digitalizarla, pues se convierte en un entorno 3D. Ese entorno 3D después nosotros lo podemos gestionar y manejar en digital también, sin salir del tema digital. Eso hablaremos, por tanto, de ese uso de entornos digitales donde manejamos y gestionamos datos en 3D, como son, lo dice ahí, la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿vale? Después utilizaremos sistemas en los cuales no solo los tenemos para verlo, y para verlo bien por realidad virtual, bien por realidad aumentada, bien en la pantalla de un ordenador, no solo para verlo, sino que además podemos interaccionar con ellos. Pues podemos cogerlo, podemos tocarlo. Es lo que hacemos nosotros con los simuladores, estos que les decía de técnica sanitaria. Es decir, lo que pasa ahí es que el especialista, el residente o el estudiante está usando un dispositivo donde el ordenador está computando cómo se comporta ese escenario biológico cuando está interaccionando con él el usuario, que es el sanitario correspondiente, ¿vale? Entonces, veremos un poco por encima eso de la interacción con los modelos digitales, ¿vale? Y luego veremos aplicaciones propiamente dichas, cómo se desarrollan aplicaciones que utilizan esos modelos digitales. Es decir, una de las cosas que vamos a hacer es que nosotros les vamos a enseñar al principio en los primeros talleres, pues muchas cosas que ustedes van a ver, muchas cosas que ustedes van a poder manejar, pero claro, después ustedes pueden pensar, no, pero para hacer esto, pues hay que contratar a la NASA. Hombre, hay que tener cierto conocimiento especializado, como todas las cosas, pero vamos a tener a alguien que nos va a contar cómo se hace ese tipo de aplicaciones para que ustedes lo sepan. No es para que ustedes después, al siguiente día, que si quieren, pues perfecto, porque pongan a desarrollar. Pero en el taller recuerden que lo que queremos es alfabetizar, es decir, es concienciar, es que los asistentes entiendan una serie de conceptos, pero no que se hagan especialistas en esos conceptos. Para eso tendrán que hacer o un curso específico, y tampoco un curso específico, o sea, tendrán que hacer o un grado para tener primero una base técnica, la que sea, o un posgrado o un curso de especialización. Lo que pretendemos en el taller no es especializarnos, sino simplemente ver un abanico. Habrá gente a lo mejor en la sala o que nos está escuchando por streaming que sí sabe, perfecto, me sirve para contrastar, para reforzar, para mejorar, para lo que quiera, pero habrá gente que no sabe. Pues esa gente nosotros tenemos que irnos porque así es el tipo de proyecto que hemos solicitado y el que estamos impartiendo, al que no sabe. Si después hay alguien que sabe, pues le viene mejor, pero nosotros estamos pensando en que nadie sabe, de esto, y nosotros vamos a intentar pues explicarles eso. Que ustedes ya saben, insisto, pues mejor. Lo iremos viendo a lo largo del taller. Y luego la última parte es la materialización del modelo 3D, ¿vale? Es decir, si se fijan, materialización me refiero a la impresión 3D, a la fabricación en general. Es decir, si se fijan lo que estamos hablando, déjenme un momento que les enseñe aquí esto. No sé si se ve en la pantalla, ¿se ve, Geray? Se me ve pequeñito, quizás, ¿no? Se te ve pequeñito, Miguel. Se ve pequeñito. Bueno, ya como lo vamos a ver. Bueno, lo que les estoy enseñando, tengo en la mano, es una impresión 3D de una aorta de una persona, ¿vale? Ya veremos esto, cómo se genera, cómo se hace, pero está impreso en 3D. Bueno, esta es una prueba que hicimos, ¿vale? No es una definitiva, pero bueno, sirve para ilustrarles lo que les digo. Lo que les quiero decir es que esto viene de una resonancia magnética, por ejemplo. Entonces, como viene una resonancia magnética,
lo que estamos haciendo en este taller es cogiendo precisamente todo ese pipeline, toda esa tubería, todo ese camino que hacemos de procesado. Es decir, tenemos información que vendrá, esa información, en este caso sanitaria, esa información sanitaria la vamos a convertir a algo que nos lo permita procesar. Ese procesado, además, lo podemos enriquecer pues para ponerle cierto realismo, para arreglar ciertos problemas que pueda haber al pasarlo, digamos, del formato físico o del formato de datos que nos llegan al formato digital. Todo esto que les estoy contando lo hablaremos, ¿vale? En cada una de las sesiones que tenemos en el taller. Lo que quiero es explicarles el hilo conductor. Entonces, con esos modelos en digital, después vemos cómo esos modelos en digital los podemos introducir dentro de ciertos dispositivos, y con esos dispositivos nosotros podemos hacer cosas con esos modelos. Solo verlos, o verlos y tener la sensación de que los tocamos, o verlos y tener la sensación de que nosotros estamos dentro de ese modelo que realmente es una aorta y tenemos la sensación de que estamos dentro de la aorta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando todo ese procesado digital, cuando toda esa experiencia digital la hemos hecho, nos puede interesar, por la razón que sea, materializar ese modelo digital. Es decir, nos puede interesar que no solo nos quedemos con el modelo en sí mismo, con la visualización, con la interacción, con todas las cosas que podemos hacerle, sino que además nosotros la queremos tener, por alguna razón, ya veremos algunas, la quiera tener de forma física. Entonces, si la quiero hacer de forma física, yo tengo que pasar esa información que está en digital, la tengo que pasar a un tipo de dispositivo que nos fabrique esa información que está en digital. Y, por ejemplo, es la impresión 3D. La impresión 3D, ya lo veremos, pero lo que coge es información digital, y esa información digital la plasma, ya lo veremos cómo, en un material físico que representa lo que yo tenía en digital. Y lo tengo físicamente como esa aorta que les enseñaba yo ahora en un modelo impreso. Pero igual que existe la impresión 3D, que es un modelo rápido de fabricación, existen otros tipos de fabricación parecidos a la impresión 3D, pero que son mucho más sofisticados y mucho más industriales, ¿vale? Tendremos una charla al respecto sobre eso, es decir, otros métodos de fabricación que están más profesionalizados para utilizar esa impresión 3D, pues con fines más lejanos que solo el hecho de tenerlo, solo el hecho de haberlo materializado. La veremos y, insisto, tendremos a una persona experta en eso que nos contará cómo se hace, y habrá otros métodos de fabricación que también explicaremos para que ustedes entiendan cómo pueden obtener a partir de algo que es digital, cómo pueden tenerlo de forma física. Y verán que hay un abanico de cosas, hay un abanico de métodos, hay un abanico de técnicas a partir de las cuales pues ustedes pueden pasar eso que está en digital a algo físico que pueden tocar y que pueden tener y que pueden usar. Puede ser desde un adorno que quieran imprimir para tener encima de la mesa hasta una pieza de algún instrumento que se les haya roto y que la pueden arreglar, o pasando ya por cosas más elaboradas donde son material incluso que se implanta en los seres humanos, yo que sé, una prótesis de cadera o una prótesis de mandíbula o algo así, ¿no? Todo eso lo hablaremos durante el taller, y yo lo que les estoy enseñando aquí es un poco el guión y cuál es el hilo conductor. O sea, que el hilo conductor es precisamente el 3D. O sea, el 3D desde que se origina, se digitaliza. Con la digitalización podemos hacer un montón de cosas y luego al final ese 3D, si nos interesa, lo podemos volver a materializar en algo físico. Y un ejemplo es la impresión 3D, pero hay otra forma de materializar eso. Bueno, en ese sentido tenemos, en ese hilo conductor, estas son un poco las sesiones que tenemos programadas. Ustedes la vieron probablemente en la página de inscripción cuando se inscribieron, pero bueno, la sesión 1, que es hoy, hoy y parte de mañana. De todas formas, como la sesión 1 y la sesión 2 la doy yo, me interesaba más hoy avanzarles sobre todo ciertas cosas. Quizás mañana, lo quiero decir, que quizás mañana a lo mejor empezamos ya la 2, no da igual, al final vamos a ver el mismo contenido, vamos a ver el contenido de eso. Entonces, en una primera parte vamos a hablar de esta introducción que les estoy dando, después hablaremos de datos y generalidades de segmentación, ya veremos qué es eso de segmentación, creación de mallas, ya veremos eso que es malla, después hablemos de edición y modelado de 3D, y aprovecho aquí, por eso me lo puse, nosotros tenemos
la segunda sesión de la sesión 3. Nosotros hemos partido las sesiones en hora y media para que no se hiciera muy engorroso el estar pues 3 horas hablando, sobre todo incluso para el ponente, ¿no? 3 horas hablando y el agotamiento de ustedes, ¿no? Entonces las hemos partido para que ustedes por lo menos vean otra cara diferente en un mismo día si están 1 hora y media con alguien, 1 hora y media con otra persona. Entonces, en cualquiera de los casos, el jueves, día 6 de mayo, tenemos programado, como en todas las sesiones, a las 5 de la tarde la sesión esta. Pero a la persona que va a dar la charla le ha surgido un tema personal y queríamos evaluar la posibilidad de adelantarla a las 3. ¿Cómo les viene? Como yo la imagen la veo congelada, Yeray, ahí tienes que hacerme tú de guía porque veo congelada la imagen de ellos y no sé lo que pueden votar. Pero ¿cómo les viene adelantar? Y adelantaríamos también la otra, ¿vale? Para que no estemos ahí mucho... o sea, la otra estaba programada cuando terminara la primera, pues adelantaríamos la otra. Sería de 3 a 4 y media y luego otro ponente entraría a las 4 y media en vez de más tarde, que creo que era a las 6 y media, ¿no? Si no recuerdo, ¿no, Yeray? 5, 6 y media, 6 y media, 8, sí, ¿no? ¿Es así, verdad, Yeray? Sí, correcto. Vale, entonces, ¿cómo le vendría que el jueves 6 adelantáramos a las 3 y empezáramos a las 3? ¿Les viene muy mal? Sobre todo a los que están presencial, porque los que están online... No hay problema, es más fácil que levante la mano. ¿Tienes un problema? Vale, el resto sí podría. Vale, solo hay una persona que tiene un problema. Correcto. Vale, entonces, si no les parece, la persona que tiene, tú hablas después con él, Yeray, pero básicamente como lo puede ver online y queda grabado, si no hablamos después en persona con él, si tú hablas con él cuando termine la charla y según eso me dice, vale. De acuerdo. Vale, y el resto, pues entonces cambiamos la charla, o sea, solo ese día porque ha surgido ese problema y la adelantamos a las 3, ¿vale? Haremos de 3 a 4 y media la segunda parte de la edición y modelado en 3D y luego daríamos la primera de la sesión 4 de escenas en 3D para realidad virtual, videojuegos y animaciones, ¿vale? Que entra también otra persona. Entonces, Yeray, apúntate porfa por ahí, yo le voy a escribir, pero por si se me va la olla, confirmárselo a Sebastián y a Boyaín. Vale. Yo de otra forma le voy a escribir ahora, ¿vale? Bien, pues nada, gracias por el cambio, pero fue un asunto que le surgió a esta persona y me avisó a la última hora. Entonces le dije, bueno, vamos a proponer a ver cómo la gente que viene tiene disponibilidad. Bueno, entonces en esas 2 sesiones veremos lo que les decía, cómo puedo trabajar con esos modelos digitales. Después veremos cómo esos modelos digitales se pueden aplicar para muchas cosas, que es precisamente lo que vamos a ver en la sesión 4. Después veremos visualización VR y AR. Ahí empezaremos a cacharrear. Ahí empezaremos ya a utilizar sistemas de visualización VR, sistemas de visualización AR. Pues veremos de varios de los sistemas que llevamos, pues tenemos sistemas tipo gafas, tenemos sistemas que están basados directamente en la tablet. Hay diferentes sistemas tipo gafas que ya lo veremos cuando demos la charla, porque esta charla la tengo yo y les explicaré un poco. O sea, no iremos directamente en la sesión a movernos con los cacharros, sino primero recuerden que estamos alfabetizando, es decir, que estamos enseñándoles un poco los conceptos. Pues primero nos vamos a los conceptos, explicamos diferencias que hay entre una cosa y otra para que sepan diferencias que hay entre una, entre otra. Algunos a lo mejor lo saben, pero en general la población no lo sabe. Pues entonces lo vamos a tratar. Luego veremos aplicaciones en concreto, cómo se desarrollan esas aplicaciones, es decir, todas esas aplicaciones que vamos a ver, pues vamos a tener un desarrollador que nos va a explicar cómo se hace. No solo vamos a tener desarrollador, sino que él nos va a explicar cómo ustedes se pueden descargar en el portátil las herramientas que se pueden descargar porque tienen licencia de uso abierta para que puedan ustedes bajárselas y si quieren al mismo tiempo que él va, pues pueden ir haciendo alguna cosilla. No se trata de que se conviertan ahora en programadores, volvemos a lo mismo, no estamos especializando, no es un curso de perfeccionamiento, es un curso de aprendizaje básico de nociones. Tanto el que traiga el portátil pues puede seguir un poco la charla y seguir un poco los pasos. Y si se pierde no pasa nada, sigue la charla y ahí se queda. No se trata, insisto, de que nadie ahora aprenda en 1 hora y media lo que ha aprendido una persona en una carrera o en un curso de especialización. Se trata simplemente de que lo entiendan. Y el hecho de dar la posibilidad de que ustedes se lo puedan descargar es para que ustedes vean que no es algo tan lejano y que es algo de que tenerle miedo. Insisto, es algo que tienes que tener una formación, es algo que tienes que tener unas capacidades formativas previas, pero no es algo lejano, de que es como ir a la luna para ser astronauta, ¿no?
Es decir, son cosas que como todo requieren de un entrenamiento y una formación, pero que pueden ver que se puede tocar y que ustedes se lo pueden ir currando, se lo ocurra y pueden aprenderlo, ¿no? Como cualquier otra persona. Algunos por hobby y otros porque les gusta y otros porque quieren dedicarse profesionalmente a eso. En cualquier caso, ya tendrían que seguir el hilo conductor formativo correspondiente. No somos nosotros quien lo haríamos. Nosotros sí les podemos ayudar si hay una persona a lo mejor que quiere estudiar una carrera, porque una de las cosas que hicimos en el taller fue abrirlo a estudiantes y a desempleados. Entonces, estudiantes, pues por ejemplo, si hay estudiantes de secundaria o lo que sea y quieren, o de bachiller y quieren saber pues cómo estudiar algún tipo de carrera, como nosotros trabajamos también con la universidad a nivel de desarrollo de docencia, y no solo docencia, sino de proyectos y tal, pues sin problema nos pueden contactar. Bueno, mi contacto estaba ahí, si no le preguntan a Yeray y les podemos ayudar a interpretar cosas para que ustedes decidan si realmente quieren eso, ¿no? Bien, entonces eso lo haremos en aplicaciones, como les digo, VR y AR. Luego haremos una introducción a lo que es la fabricación física, eso que les estaba comentando, ¿no? La fabricación a partir de modelos 3D. Cómo podemos, pues eso, coger y tener los modelos digitales y con esos modelos digitales crear estructuras que después podemos tocar para lo que sea, bien por hobby, bien porque quiero un adorno, bien porque lo voy a usar con una finalidad. En la siguiente sesión hablaremos haremos una impresión, o sea, nosotros vamos a tener ejemplos de modelos de ese tipo, ya veremos cómo los podemos generar y vamos a poder imprimirlos. Se les va a explicar cómo funciona una impresora, se les van a dar las nociones, insisto, porque la impresión 3D es un mundo, ¿vale? No es una cosa que uno diga, eso me compro una impresora, vaya, es decir, es un mundo amplio que requiere de una formación. No es lo que nosotros vamos a pretender con este taller. Lo que pretendemos nosotros es que ustedes pues vean, aquellos que no han visto una impresión 3D, cómo funciona, los que la han visto, pues que refuercen algún concepto si lo desean, y básicamente eso, básicamente que ustedes tengan las nociones básicas de cómo funciona la impresión 3D y que la vean. Vamos a poner a imprimir ahí algún modelo para que ustedes lo vean y ya hablamos cómo vamos a hacerlo, ¿no? Eso, de hecho, estará Yeray y Yeray les explicará toda esa parte. Y luego, en la última sesión, pues vamos a hacer un barrido para que por lo menos tengan una visión general de otros métodos de impresión, fabricación, de materialización, que hemos llamado, ¿no? Es decir, otros métodos que tengamos para nosotros a partir de modelos virtuales o modelos digitales, pues poder obtener algo físico. Entonces, en algunos casos hay impresoras que no son del material que nosotros les vamos a enseñar ahí, sino que son de otro tipo de material, como puede ser la resina. Hay impresoras 3D que se llaman por tecnología sinterizado, que son impresoras 3D que pueden ser tan grandes como una habitación, porque utilizan una maquinaria de control numérico, pero al final el proceso más o menos es parecido al de la impresión 3D, pero está pensado para imprimir, llamémoslo así, para fabricar aleaciones con titanio, por ejemplo, que son las que se utilizan en los implantes, ¿vale? En el grupo de trabajo nuestro en Motiva hay gente que se dedica a eso y hay implantes que se hacen a medida y esos implantes se imprimen luego en ese tipo de material. Ese material es el que es implantable para ponerlo dentro del cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, veremos ese tipo de material y algún otro a lo mejor incluso más rústico, ¿no? El de los moldes, ¿no? Porque los moldes al final pues es tener el modelo y ese modelo crear un molde y ese molde pues volcar el material que nosotros creamos, que puede ser desde yeso hasta pasando por otros tipos de material que sea deformado, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí efectivamente está lo que quería contarles hoy. Básicamente la idea, como les digo, era hacerles un barrido de lo que vamos a ver. El próximo día lo que vamos a hacer, Yeray, no sé si tú el equipamiento, tu idea era llevarlo según uso, ¿verdad? Según uso. Vale. Porque yo tenía pensado en la sesión, bueno, antes que nada decirles esto, el email docencia@fundacionagora.com para cualquier cosa que quieran preguntar o lo que sea. De todas formas tienen siempre a Yeray ahí, pero lo digo sobre todo para las personas que no están en la isla y que están por fuera, porque saben que a través de ese correo pues pueden preguntar todas las dudas que quieran, las necesidades, todo lo que acontece respecto a este taller, pues escriben a esa dirección de mail y a partir de ahí
les atendemos. Y ahora retomo lo de Geray. Claro, mi intención el próximo día era hacer un overview de los equipos que tengo, de los equipos que tenemos, y para que ya alineen un poco o tengan un anticipo de un poco de los equipamientos que vamos a ver. Entonces, no pasa nada, tú sigue en tu plan. Yo lo que haré será, compartiré básicamente el navegador y les voy enseñando en el navegador pues los equipos que vamos a usar. No te preocupes, yo los traigo, no te preocupes, así yo creo que es mejor. Te lo digo porque a lo mejor un coñazo traerlos todos los equipos ahí, pero la impresora no, pero lo demás a lo mejor es un coñazo, ¿no? No, no te preocupes, yo los traigo y no hay problema. Vale, pues entonces si Geray los trae, entonces el próximo día lo que hacemos es, volvemos a la transparencia. Esta. En estas condiciones, Geray los colocará ahí y luego lo que hacemos es, pues simplemente, pues los vamos, como si estuviéramos en un museo, ¿vale? Los vamos a ver, va. Si los han visto alguna vez, pues perfecto, ya saben de qué es lo que vamos a utilizar. Si no los han visto nunca, pues los habrán visto y los vamos a utilizar. Y los iremos utilizando en base a los contenidos que vayamos impartiendo, ¿vale? Entonces, yo tenía pensado, como introducción, pues por lo menos enseñarles a modo de museo, llamémoslo así. Es decir, mañana no los vamos a usar porque no tiene sentido, sino el proceso precisamente de alfabetización no tiene sentido, porque es lo que hemos cometido el error. Vamos a la tecnología sin verdaderamente pensar primero cómo funciona, para qué sirve, bla, 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 bla. Entonces, mañana él los traerá, probablemente los ponga en esa mesa que tiene ahí y yo, como le estoy viendo la mesa, pues le iré diciendo y él los enseñará ahí y ustedes sentados en las butacas, pues lo verán. Y se hará una idea un poco sobre todo de cómo vamos a trabajar con ellos, porque yo ahora se los he nombrado así por encima, pero bueno, ya si lo ven y dicen, pues vamos a usar esto, pues vamos a usar esto otro, qué guay, vamos a usar esto, o esto no me gusta, yo qué sé, no sé, ya se los vamos diciendo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto, si tienen alguna pregunta, duda o lo que sea, me dicen, si no, cerraríamos yo creo que aquí, para no... Nos hemos pegado una hora y cuarto hablando yo, que decía yo con la garganta. Entonces, si quieren, no sé, si quieren preguntar cualquier cosa, yo es que como no los veo moverse ni levantar la mano, no sé si han estado moviéndose mucho en la silla porque estaban incómodos y yo estaba muy pesado, la verdad que no... Bueno. Por aquí no hay dudas, Miguel. No. No. Vale, ni siquiera hay dudas de, bueno, si no les explicas tú ahora de todo el tema este de COVID, de tal, pero bueno, yo creo que está claro porque no hay mayor trascendencia. Y lo único sí que por favor que tengan en cuenta apuntarse en la agenda que hemos la sesión del jueves, que la hemos adelantado para que no se despisten y después aparezcan cuando ya estamos terminando, ¿no? Ok. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y espero que les haya gustado y sobre todo que les haya motivado pues eso. Una cosa que me olvidaba, que es importante. Precisamente nosotros con la fundación lo que queremos es llegar a la mayor parte de la gente posible. Entonces, todas aquellas personas que quieran matricularse o lo que sea y que ustedes sepan, porque ahora ya saben ustedes de primera mano de qué va el curso, que vamos a ver y mañana incluso más porque van a ver los dispositivos. Nosotros vamos a mantener la inscripción abierta todo el taller. Es decir, que si ustedes mañana se encuentran a alguien, un amigo o una amiga, una persona que conocen, que le puede interesar, sin problema ninguno, que se matricule y aparece ahí y Geray lo tiene contabilizado en las hojas y perfecto, ¿vale? Porque muchas veces pasa eso, que a lo mejor el taller visto así en frío, la gente no sabe de qué va y luego al escuchar a lo mejor una introducción y ver un poco de qué va, o a lo mejor al hacer un par de sesiones, pues da la casualidad que puede ser de interés para otras personas. Entonces nosotros encantados que todas aquellas personas que quieren, recuerden que estudiantes en general y desempleados es gratuito. Y también, para aquellos que viven más lejos en la isla, online se pueden inscribir también y es gratuito, ¿vale? Entonces se pueden inscribir si quieren online y lo pueden ver. Online el problema que tiene es van a ver los contenidos y el problema es que los dispositivos pues no los van a usar, pero los pueden ver y van a recibir los mismos contenidos que han estado recibiendo ustedes. ¿Ok? Perfecto. Pues nada, Geray, hablamos, ¿vale? Bueno. Venga, gracias. Hasta luego.